Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se ha creado de la Facultad de Administración. Como bien los hemos invitado, es una conferencia Historia del Cubano Delicioso y nuestra invitada es María del Pilar Amorocho Gutiérrez. Hoy estamos aquí en el Salón Lile de 11 a 12 del día y bueno, todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar unas reglas de juego que son importantes para iniciar. Mucho gusto, yo soy María del Pilar Rodríguez, profesora de la Facultad de Administración y reglas de juego importantes. ¿Me ayudas a avanzar? Bien. Algunas cosas importantes para poder empezar. Vale, ok. Primero, muy importante que tengan sus celulares en modo silencio, por favor. Número dos, quienes están conectados por vía Webex, también les pedimos que su micrófono esté silenciado. En el formulario de inscripción colocamos un campo donde dijimos, con base en el título de la conferencia, quisiera escribir una pregunta y tenemos hasta el momento 74 preguntas ahí que ustedes mismos colocaron. Las preguntas, por favor, al final, vamos a dejar 15 minutos al final para las preguntas y por favor levantar la manito para participar, ¿listo? A nivel también de Webex y a nivel presencial. Hay un enlace para asistencia y satisfacción de la conferencia que les vamos a compartir también por las redes para que ustedes por favor hagan su registro, ¿ok? Bien, paso entonces a presentar a María del Pilar. Primero, muchas gracias por estar aquí presente. Bienvenida María del Pilar con tu equipo, con Caterine, y pasamos a presentarte para iniciar la conferencia. Muchas gracias. Bueno, María del Pilar Amorocho Gutiérrez, gerente general de FCQ Group SAS, marca Sándwich Cubano y Pistamanía. Desde agosto del año 2009 ocupa el cargo de gerente general del corporativo FCQ Group SAS, franquicia del Sándwich Cubano, una de las empresas del sector más queridas por los colombianos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en cargos de nivel gerencial para empresas del sector retail. Es administradora de empresas trilingüe, es máster de negocios internacionales y gerencia en PADE de INALDE 2021. Entre el año 2007 y 2013 lideró importantes marcas del sector de bebidas y alimentos presentes en Colombia, donde logró generar un importante crecimiento financiero, así como la apertura de nuevos puntos de venta a nivel nacional y generar más de 400 empleos durante este periodo. En Cubano, se ha caracterizado por ser la responsable de definición y el constante seguimiento de la estrategia de la marca a través de sus 90 franquiciados, la cual está enfocada a rentabilización de cada uno de ellos. En 2021 fue nominada a los premios Portafolio en la categoría de Mejor Líder Empresarial. Bienvenida, María del Pilar, y aquí pues ya quedas con la conferencia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí tengo el micrófono. Vale. Si no me oyen, me cuentan, por favor. La idea, a mí me gustan esos micrófonos porque me permite moverme y si acaso me muevo por allá y los distraigo, sobre todo los que están por allá conversando por teléfono o cualquier otra cosa que puedan ayudarnos y se distraigan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Obviamente, muchas gracias a todo el equipo de la Facultad de Administración en invitarme a esta compañía. Yo les voy a contar desde el inicio. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de Cubano? ¿Alguien no ha oído hablar de Cubano? ¿Alguien no sabe qué es Cubano? Bueno, yo voy a contarle un poquito desde la historia, que Cubano lleva hoy 44 años en el mercado. Entonces, estas dos personas que ustedes ven ahí son los socios fundadores de Sándwich Cubano. Ellos llevan 44 años con la marca y la construyeron siendo muy jóvenes. Ellos tenían entre 16 y 17 años. La historia de ellos es súper linda porque ellos a esa edad, ellos venían de unas familias bastante restringidas de dinero, ellos tenían dificultades familiares, cada uno de ellos tenía familias súper grandes, uno de ellos tenía aproximadamente 13 hermanos, el otro tenía 11 hermanos, creo que ahí me puedo equivocar un poquito en los números, pero lo que quiero contarles es que tenían unas familias bastante grandes y con dificultades económicas. Y ellos en su momento, de 16 y 17 y 18 años, trabajaban en una farmacia, eran los domiciliarios de esa farmacia. En la mañana ellos en ese momento ni siquiera podían estudiar porque tenían bastantes dificultades y decidieron dedicarse a apoyar a sus familias. Entonces, un cubano, amigo de ellos, se les acercó un día y les dijo, oiga, yo tengo un negocio, un cubano textualmente de Cuba, les dijo, tengo un negocio de sanduchitos porque no somos socios. Y ellos le dijeron, no, mire, socios más bien no, más bien yo lo que hago es que le compramos un negocio. Ellos pues no tenían dinero, uno de ellos, Mario Maya, tenía una motico que acababa de comprar con sus ahorros, y le dijo, yo le doy la moto, ahorraron 30.000 pesos, y con la moto y 30.000 pesos compraron el negocio. Estaba en la calle Sexta, ese punto de venta hoy en día existe, está en el mismo lugar donde tuvieron el primer punto de venta, obviamente ya está en mejores condiciones. Cuando ellos lo compraron en una cosita chiquitica,
Y ellos cuentan en su historia, que ojalá algún día la puedan oír de voz de ellos, porque es más divertida que la mía realmente. Cuentan la historia que ellos entraron a ese punto de venta y apenas abrieron la puerta, llegó todo el mundo, llegó el del arriendo, el de las mesas, los de refrigeradores, y de ellos decían, bueno, ¿qué pasó? No, es que el señor me debía 5 meses de arriendo, me debía el refrigerador, es más, sabe que no tengo comida, no le voy a dar comida porque me debe 6 meses. Y así fue comenzaron ellos, dijeron, bueno, no se preocupe, nosotros acabamos de comprar el negocio y empezaron a negociar. Venga, yo le hago un plan de pagos y así poco a poco empezaron a construir su negocio. Ellos seguían trabajando en la farmacia en las mañanas y en la noche trabajaban en el sándwich cubano. Comenzaban primero trabajando los viernes, después los sábados, después viernes y sábado, y después se dieron cuenta que tenían que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, jornadas de 20 horas en algunos casos, 18 horas, es decir, no les quedó la vida tan fácil. Hicieron un gran esfuerzo y al final terminaron renunciando a su trabajo de domiciliarios y se dedicaron a su negocio. En esta compañía hay una persona que es supremamente importante y es la mamá de don Mario Mayo. Ellos un día estaban haciendo esa salsa que a todos nos encanta, ¿cierto? De la cual yo no conozco la receta, me pueden matar si quieren, igual no me la conozco. Eso hace parte de esa reserva que todos queremos saber y nadie sabe. Estaban haciendo su receta y de pronto llega la mamá de don Mario y dice, oiga, ¿qué están haciendo? No, yo estoy haciendo la salsa. Y dicen, ¿sabe qué? Espéreme un segundito y le hacemos unas cositas. Tun, 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 hicieron unos cambios y esta receta tal cual como existe, se la inventó la mamá de don Mario Maya, es la misma receta que hoy en día ustedes pueden probar en sándwich cubano. En su momento hubo buenos días, ¿cómo están? Sigan tranquilos. Voy a darles 2 minuticos a ellos para que se organicen y con eso podamos continuar. Gracias por participar. Bienvenidos los que están entrando. Entonces, como les estaba contando, esa receta tal cual como existe hoy no ha tenido ningún cambio porque es la receta exitosa. Realmente esa receta no tiene nada que cambiar y pues sigue siendo la mejor receta de sándwich cubano. Entonces, ellos siguieron avanzando en su negocio, empezaron, como les conté anteriormente, renunciaron a su negocio, a su trabajo de domiciliarios y como venían de unas familias con bastantes dificultades económicas, sus hermanos empezaron a decir, bueno, este negocio va como muy bien, ¿qué podemos hacer para que nosotros también podamos prosperar? Y así fue como poco a poco los familiares de todos de los socios, de don Pablo y don Mario, empezaron a estar a ser parte de la compañía. ¿Cómo comenzaban a ser parte de la compañía? Uno decía, ¿sabe qué? Es que yo me quiero ir a vivir a Bucaramanga. Uno de ellos, inclusive don Pablo, es de Bucaramanga, la familia de él es allá. Entonces de allá le levantaban la mano y decían, ¿sabe qué? Yo quiero poner un negocito como que usted tiene. ¿Qué tal? ¿Me ayuda? Hágale, váyase usted para Bucaramanga. Y así sucedió que empezaron, me quitaron la presentación. Perfecto, no importa, yo igual aquí les sigo conversando. Y así fue en donde empezó a crecer la marca a nivel nacional y entonces empezó a expandirse. La primera ciudad a donde se fueron fue Armenia, después fue Medellín, después fue Bucaramanga y poco a poco así empezó a crecer y a crecer esta marca y la expansión a nivel nacional empezó a crecer tanto que lo que tuvieron que hacer fue como organizarla. Porque claro, ¿qué pasaba? Hoy en día, y todavía lo siguen siendo, la mayor cantidad de franquiciados que tiene Cubanos son familia. Y como todos sabemos, las familias nos queremos mucho, somos muy cercanas, pero también tenemos dificultades y también tenemos que organizarnos. Entonces ellos dijeron, aquí estamos creciendo demasiado rápido, no tenemos control, parte de lo que hay que hacer finalmente con una compañía, con una marca, con todo lo que ustedes han visto seguramente en las diferentes clases que están haciendo en la universidad, y es que hay que tener control. Y hay que tener control, estandarización, mejorar la operación, y aquí estaban ellos un poquito complicados y fue donde también decidieron buscar un asesor externo. ¿Y por qué un asesor externo? Y es porque ellos sabían qué era lo que querían hacer con su negocio, pero no tenían tan claro cómo, ¿cierto? Entonces siempre hay personas externas que nos pueden ayudar y nos pueden dar una mano en eso que nosotros queremos hacer, pero que no sabemos cómo. Y es mejor preguntar a los expertos y ellos fue lo que hicieron en ese momento. Entonces fue cuando en 1998 se otorgó la primera franquicia fuera de la familia. Entonces, después de toda esta reestructuración, porque ellos antes eran
los primos, los tíos, los amigos, bueno, los amigos no, todas esas personas cercanas familiares eran los franquiciados. Y en 1998 otorgaron la primera franquicia fuera de la familia. Hoy en día esta maravillosa marca que arrancó en un garaje en la ciudad de Cali, en la calle Sexta, como les contaba, que hoy en día ese local existe, tiene 44 años de trayectoria, 218 puntos de venta a nivel nacional. Estamos en 52 ciudades y municipios de Colombia. Somos la segunda marca con mayor penetración. Primero está Frisbee, nosotros somos la segunda marca estamos casi que en cualquier municipio que ustedes puedan pensar, ahí hay un cubano. Tenemos 2 puntos de venta en la ciudad de Panamá, tenemos un punto de venta en Miami y también tenemos un food truck de Miami. Además de eso, tenemos 1.300 empleos de manera directa, más de 1.300. Hoy en día yo creo que estamos un poquito por encima de eso. Tenemos 1.200 empleos indirectos. Esos empleos indirectos son porque nosotros, adicional de los cubanos que ustedes han visto en el día a día en la calle, tenemos una planta de producción. La planta de producción es una planta hermana. No es la misma compañía, pero somos compañías hermanas. Tiene otro gerente. Yo le compro todas las carnes a ellos se llaman Enrico, yo no sé si ustedes los han visto, Enrico queda en Jumbo, cuando ustedes salen por Acopi, ahí está Enrico, en la parte de abajo de esa gran planta, también estoy yo con mi oficina más pequeñita, y adicional a eso tenemos 9 panaderías a nivel nacional, y la mayor cantidad de gente que nos vende vegetales, que otras cosas nos venden, bueno, las salsas todas vienen de Enrico, bueno, algunos otros productos, todos son compañías familiares que de una u otra manera se vinieron expandiendo con la marca y son toda esta cantidad de personas, de empleados indirectos que realmente es una masa muy importante. Adicional a eso, el 95% de mi operación es franquiciados. Yo tengo 95 franquiciados. Esos 95 franquiciados son la mitad de un socio y la otra mitad del otro socio y todos son familia. Tíos, primos segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 5% los opero yo directamente. Es decir, yo cuando hablo de yo en persona es el corporativo de FSQ, ¿no? Yo no persona natural, no Pilar Amorocho, me encantaría, pero pues yo hago parte de la gerencia y no puedo hacer ese tipo de mezcla. Entonces, de aquí, como se podrán dar cuenta, es una compañía que ha venido creciendo, se ha ido fortaleciendo y es esta marca tan linda que hoy tenemos todos y que, como digo yo, nos corre salsa cubano en las venas. ¿Qué hemos aprendido durante estos 44 años? Porque realmente estos 44 años, pues no han sido fáciles. Comenzaron, ya les conté yo cómo había comenzado. Obviamente ha habido muchos retos. El tema familiar es muy divertido, pero también a veces genera fricciones, entonces uno no sabe qué va primero, si la familia o el negocio, cómo manejarlo. Ahí hay muchas cosas que siempre uno pregunta y dice, ¿cómo hacen esas compañías familiares para continuar? Y realmente ahí ha habido muchos cambios, muchos caminos que seguramente si alguno quiere un poquito más de profundidad, podemos revisarlo para no quedarnos en esa parte. Pero lo más importante de todo esto es que hay como 5 pilares que yo creería que son los más importantes y los que hemos aprendido la primera es una oportunidad. Siempre hay oportunidades en el camino. Y la oportunidad, uno como persona decide si la coge, si la deja pasar o si la deja para otros. En este caso, los socios de Cubano vieron una oportunidad en unos sándwiches. Hace 44 años, uno se pone a ver las historias de hace 44 años, ¿qué se comía en Colombia? No solamente en Cali, en Colombia. ¿Qué se comía? Pues la chuleta bayuna, ¿cierto? Que todavía se come, es una delicia todos los aborrajados, los platanitos, toda la comida, los clásicos, la fritanga, el sancocho. ¿A quién se le ocurría irse a comer un sándwich? Difícil, ¿no? En esa época, a duras penas más o menos las hamburguesas por ahí estaban, después de la 1 de la mañana, como para los borrachitos, las pizzas poco también había. Entonces había una gran oportunidad. La oportunidad era entrar en un mercado donde no había productos. El sándwich era una opción de pronto de la casa, el típico sándwich de jamón y queso, ¿cierto? Que todos hoy en día seguimos comiendo. Pero ellos dieron esa oportunidad y dijeron, ¿sabe qué? Uy, yo la agarro. Y yo voy a trabajar con eso y voy a hacer una cantidad de cosas. Y se arriesgaron. Eso nos pasa a todos en la vida. Hoy en día seguramente ustedes también en el día a día se les presentan oportunidades y cada uno toma la decisión de si esta la quiero coger o si esta la dejo pasar. Y al dejarla pasar, se la entrega uno a otro o simplemente no pasa nada. Eso es lo primero, aprender de las oportunidades. Y yo ahorita les voy a contar un poquito de cómo ese lindo aprendizaje no solamente funcionó en esa época, sino hoy en día, cómo la hemos venido nosotros también aplicando.
La segunda, y es específicamente, pues digamos que no solamente para el sector de alimentos y bebidas, pero obviamente en el sector en nosotros nos movemos, es mantener la calidad y el sabor. Pasa mucho, pasa muchísimo y ustedes lo ven en la calle y es que hay algunos productos que comienzan súper ricos, ¿no? Y uno dice, uy, no, es que tenemos que ir a tal parte porque eso está espectacular. Y vuelve uno a los 2 meses y dice, uy, pero esto, ¿qué pasó? Como que lo achicaron, ¿cierto? Ya no era del mismo tamaño, ya la calidad, cuando uno lo muerde, no es el mismo. Entonces, ese es un peligro muy grande que pasa, y no solamente en comidas, yo no sé si ustedes han visto los desodorantes también, el champú, digamos, todo esto aplica, el sabor no, por supuesto que no aplica para ellos, pero seguramente para la calidad sí. Y nosotros nos encargamos y nos enfocamos mucho en mantener la calidad y el sabor. No es fácil y es un reto muy grande, sobre todo en circunstancias como las que hoy tenemos en Colombia, que es el tema de la inflación. Yo me imagino que ustedes han oído hablar mucho de lo que está pasando con la inflación, y cuando los precios suben y suben y suben y suben, pues realmente toca hacer maromas para mantenerlos. Y nosotros nos enfocamos mucho en mantener la calidad y el sabor. Y el sabor es cuando yo les hablaba de la salsa cubana, porque esa salsa cubana lleva 44 años, porque es que es deliciosa, eso es espectacular, eso sabe demasiado rico, entonces yo para qué lo voy a cambiar. Tenemos que mantenerme. Y cuando mantengo el sabor, tengo que mantener los productos, los primarios, ¿cierto? O sea, las materias primas. Como segunda oportunidad, vimos el tema de innovación. Obviamente la innovación, que es crear productos nuevos, estar oyendo, sobre todo, estar oyendo al consumidor. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Hay tendencias que van cambiando y seguramente, pues hoy en día con todas estas tendencias, que me imagino que ustedes también han oído el tema de lo saludable, ¿no? Todos ahora queremos ser más fit, un poquito más saludables, comer comida más sana, y entonces uno, bueno, y cubano ahí como que a veces la gente dice, pero pues cubano no, como que no entra mucho en ese fit, ¿no? Y yo les digo, claro que entramos, primero porque tenemos productos naturales. El pan de nosotros es un pan que se hornea de manera diaria. Nosotros tenemos entregas cada 2 días. El pan siempre está fresco, no tiene aditivos. Entonces ahí dice, ah, tenemos pan natural. Por el otro lado, las carnes, las carnes desmechadas son carne 100% carne de res. El pollo es 100% carne, pues pollo, carne no, es pollo. Y así sucesivamente yo les puedo dar una cantidad de ejemplos, pero adicional a la innovación, yo no sé si ustedes han visto que últimamente por ahí hay unos bowls de cubano. ¿Alguien ha probado los cubones? ¿Alguien los ha visto? Eso surgió de una innovación después de la pandemia. En la pandemia, como cuando todos nos encerraron, dijimos, bueno, Dios mío, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí surgieron una cantidad de retos que yo les puedo contar más adelante qué fue lo que hicimos y qué aprendimos. Pero la innovación hace parte de cómo oímos el cliente. Hay clientes que afuera nos decían, su sándwich es una delicia, pero yo quiero algo diferente como para el almuerzo. Y ahí nacieron los cubols. Los cubols, yo, los que no lo conocen, les ofrezco y les propongo que lo vayan y lo prueben y verán que se van a enamorar. Como tercera aprendizaje, y es súper importante, la estandarización de procesos. ¿Qué es la estandarización de procesos? Quiere decir que no importa el lugar donde ustedes vayan, cubano siempre debe entregarles lo mismo. Y eso es un reto súper importante, porque nosotros trabajamos con gente, nosotros dependemos de la gente. Y obviamente esto va muy ligado, y ahorita vamos a hablar del tema de personas, porque nosotros trabajamos con una cantidad de personas independientes, son 1.300 empleados a nivel nacional, y necesitamos asegurar que todo eso funcione de la misma manera. ¿Cómo se hace eso? Pues de una manera muy organizada. Primero hay que tener procedimientos, hay que enseñar los procedimientos, hay que ayudarle a la gente a entenderlos, y por supuesto, por otro lado, hay que hacer unas auditorías para asegurar que todo eso funcione de la manera correcta. Y adicional a eso, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que escogemos, porque eso es tenemos que darles a ellos las herramientas para que realmente puedan aprender esos procesos. No todo el mundo tiene no las capacidades, sino el conocimiento para poder tener las mismas herramientas. Hay que educar mucho a las personas para que puedan entenderlos. Como quinto aprendizaje, que no es el último porque evidentemente es una parte supremamente importante, va muy ligado a lo que yo estaba contando, es el liderazgo. ¿Y por qué el liderazgo? Porque primero que todo las personas aprenden de lo que están viendo. Yo supongo que ustedes en todas las clases que han visto las han contado, y las personas aprenden de diferentes maneras, ¿verdad? Hay unas que aprenden de manera oral, otras que aprenden de manera escrita. Hoy en día el tema de los videos hace una parte súper importante del tema del aprendizaje.
Y hay una parte que es esencial y son los líderes, esas personas que los acompañan a ustedes, que les van enseñando. Y en el tema empresarial son las personas que hacen parte de un equipo. Yo en la parte de liderazgo lo que le hago y le digo mucho a la gente que trabaja conmigo y es que sean primero apasionados. ¿Por qué? Porque uno realmente con pasión puede hacer muchas cosas. Y cuando yo hablo de pasión, hablo de que me gusta lo que estoy haciendo, de que busque obviamente un propósito en lo que estoy haciendo. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Normalmente, pues obviamente uno debe hacer las cosas para uno mismo, pero por supuesto tienen una cantidad de gente a sus alrededores, tienen sus familias, los que tienen hijos, mamás, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un tema de pasión, es donde yo realmente puedo modelar a mis líderes a hacer unas cosas importantes. Y sobre todo, y ahí el tema del ejemplo es parte esencial de todo lo que tiene que ver con liderazgo. ¿Por qué? Porque las personas aprenden mucho de lo que están viendo, aprenden mucho de los comportamientos. Yo supongo que ustedes han oído hablar de lo que es la comunicación oral y la comunicación no oral, ¿cierto? Yo me imagino el tema de los gestos, el tema de las sonrisas, las facciones, y todo eso no solamente para un tema de una conferencia como esta que la estamos viendo, sino en el día a día, cómo nos sentamos, cómo nos organizamos. Entonces, ahí en el tema del liderazgo es súper importante tener en cuenta que yo puedo estar diciendo una cosa, pero si yo no la hago, pues realmente no fue mucho lo que hice. Y ahí es donde durante estos últimos 4 años en los que yo he venido trabajando con Cubano, nos hemos enfocado para fortalecer todas esas capacidades que tienen las personas en diferentes áreas de la organización. Y ahí hemos ido evolucionando de una manera súper interesante y es donde obviamente y afortunadamente los resultados de la compañía nos han venido acompañando. Y entonces, aquí hay unos puntos muy importantes en donde nos hemos podido enfocar, porque el desarrollo no puede ser solamente en términos de finanzas. Pues obviamente somos una compañía y como todas las compañías queremos ser rentables, queremos tener buenos dineros, queremos reinvertir en la compañía, pero también tenemos que tener un desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible lo podemos obtener a través de 3 ejes importantes. El primero y va muy alineado a lo que estaba hablando de la gente, es un tema de responsabilidad social. Pero no solamente, como lo mencionaba anteriormente, en el tema del liderazgo, sino todo lo que tiene que ver con responsabilidad de las personas que trabajan con nosotros, tanto de manera indirecta como de manera directa. Ustedes, yo me imagino que han oído hablar que el día a día hay el tema de rotación de personal. ¿Se han oído hablar de eso en todas las compañías? No, pero es que la rotación está muy dura, es que la gente ya no quiere trabajar, es que no hay compromiso. Entonces ahí es donde realmente tenemos que trabajar y trabajamos muy de la mano para entender qué es lo que está pasando y cómo lograr captar más personas que quieran trabajar con nosotros en Cubano, en los puntos de venta, en la parte administrativa. Digamos que tenemos muchas alternativas. Entonces ahí está ese primer eje de trabajo de desarrollo sostenible. Por otra parte, que es también muy importante, es todo el eje ambiental. Y ahorita les voy a contar qué hemos estado haciendo desde el eje ambiental, que seguramente no lo hemos visto y pues seguramente no lo hemos visto porque de pronto a nosotros como corporativo nos ha hecho falta comunicarlo un poco mejor, pero creo que tenemos bastantes opciones. Y por el tercer eje es un crecimiento justo de la economía eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente un trabajo equilibrado y que obviamente manejemos el uso racional de los productos. Nosotros somos supremamente orgullosos porque queremos equilibrar de manera social toda nuestra compañía. Queremos que tanto hombres como mujeres trabajen con nosotros y los impulsamos para que valoren todo lo que tienen a su alrededor y valoren la compañía. Estamos muy orgullosos porque el 30% de nuestros empleados son gente joven como ustedes, que quieren hacer de su carrera dentro de un punto de venta de Cubano y además no solamente dentro del punto de venta, sino que quieren, por supuesto, avanzar en las diferentes organizaciones. Como yo les contaba, tengo 95 franquiciados. Cada uno de ellos tiene compañías diferentes y tiene muchas posibilidades de crecimiento. Entonces, nosotros somos una compañía donde podemos ofrecer ese primer empleo y no solamente el primer empleo, sino además armar un plan carrera con cada uno de los que quieren seguir trabajando con nosotros. Y es por esto que nosotros tenemos gente de muchas carreras, tenemos gente de mercadeo, de psicología, de diseño industrial, tenemos contadores, tenemos ingenieros de sistemas, realmente tenemos gente que trabaja y viene de diferentes áreas y carreras como lo que seguramente tenemos aquí. Me contaron que aquí no solamente hay gente de administración de empresas, sino estamos abiertos a muchos públicos
Y seguramente muchas de las personas como ustedes pueden trabajar en una compañía como Cubano, donde nosotros obviamente valoramos muchísimo las habilidades técnicas, pero desarrollamos las habilidades humanas. Para nosotros esa parte es súper importante, tenemos un enfoque que obviamente es un proceso, porque también no puedo decir que todo es perfecto, también tenemos algunas dificultades, pero nos enfocamos en esas habilidades humanas, para que la gente sea feliz trabajando donde está, para que la gente se pueda desarrollar y pueda seguir creciendo en sus habilidades profesionales. También hablamos de inclusión, es una palabra que se ha visto muy en el día a día, ¿verdad? Todas nosotros las mujeres estamos cada día enfocándonos en que queremos un mejor espacio en la sociedad. El día, no sé si ustedes pues han mencionado, han oído hablar del Día de la Mujer, cada vez el Día de la Mujer se vuelve más importante. Y ahí no solamente porque somos mujeres y nos lo merecemos, sino porque realmente tenemos grandes capacidades. Y yo he hecho parte de algunas conferencias súper importantes y vemos que cada día, si bien es cierto, hay cada vez más oportunidades para las mujeres, también tenemos que buscarlo nosotros mismos y buscarlas como con esfuerzo, con dedicación, con inteligencia. Nosotros somos unas personas que, las mujeres, obviamente también los hombres, súper bienvenidos, pero a veces las mujeres nos cuesta trabajo creernos que sí podemos lograr las cosas. En nuestra compañía también queremos un tema de inclusión, tanto laboral como equidad. Hoy en día el 60% de nuestros puntos de operativos son mujeres. Tenemos gran cantidad de mujeres en las personas que trabajan en los puntos de venta. 40% de nuestros franquiciados y franquiciadas también son mujeres. Tenemos 18% de mujeres en nuestra junta directiva y 55% de líderes de mi grupo, del grupo que me reporta a mí directamente, son mujeres también. Entonces somos convencidos y convencidas. Ya les mostré que tengo 2 jefes hombres y ellos son los primeros que están abiertos a abrir esas oportunidades a todos y a todas, siempre y cuando obviamente cumplamos con los requisitos que debemos cumplir, porque a veces pasa que es que como yo soy mujer, debería hacerlo. No, como yo soy mujer, puedo demostrar que también tengo la capacidad para hacerlo y para lograrlo. En el tema de sostenibilidad, que en el segundo eje que estábamos hablando de sostenibilidad, hay una parte supremamente importante para que ustedes sepan. 95% de nuestros productos son colombianos. Esas papitas que ustedes se comen con salsa cubana todos los días, bueno, todos los días, ¿no? Ojalá una vez a la semana. Esas papas son todas 100% colombianas. En este instante, hoy, tenemos ahí un inconveniente desafortunado con los cultivos de papa en Colombia. Hay un caso específico y es que por los problemas que hubo en el sur del país, toda la parte de Cali, de Pasto, yo no sé si ustedes oyeron, hace 2 meses hubo un problema con la carretera, se derrumbó la carretera y eso pues perjudicó mucho esta zona. ¿Y por qué les cuento todo esto? Y es que el impacto que hubo por esa carretera en Pasto hizo que se perdieran una gran cantidad de cultivos de papa en esa zona, que es una zona súper importante para el cultivo de papa. Entonces, hoy no toda la producción de papa se puede sacar de Colombia porque pues, se dañaron los cultivos. Entonces, nos estamos viendo obligados en importar. Por eso, ¿por qué les pregunto? Porque me van a decir, ay, pero Pilar dijo que el 95% de sus papas, el 100% de sus papas son colombianas, pero llegan hoy o mañana a un punto de venta y ustedes preguntan de dónde salió esa papa. Y el punto de que le puede decir, ah, no, es que esa es importada. Y esa es la situación que tenemos en este instante. Sin embargo, estamos trabajando muy de la mano con nuestro proveedor de papas para que volvamos a recuperar esos cultivos. Pero eso desafortunadamente no se hace de la noche a la mañana. Eso tiene un trabajo largo. Y por eso es que tenemos que pretender y todos trabajar de la mano para que este tipo de cosas obviamente se puedan evolucionar de la mejor manera posible. Adicional a eso, también tenemos, todos los vegetales son colombianos. Entonces, nosotros somos una compañía que no solamente nosotros somos la esencia colombiana, sino por supuesto estamos enfocados en trabajar con gente que nos ayude y con proveedores que nos ayuden a la sostenibilidad. También usamos 100% de huevos libres de jaula. ¿Alguno sabe qué quiere decir eso? Gallinas libres, son las gallinas que no están, exactamente, son las gallinas que no están enjauladas. Hay toda una fundación para los que tengan ganas de aprender un poquito más al respecto. Se llama exactamente así, huevos libres de jaula. Gallinas, huevos, o se me olvidó. Son huevos libres de jaula, así se llama, para que lo puedan buscar.
Por otro lado, también tenemos un aliado que se llama Guiro. Guiro es esta compañía que nos ayuda a el reciclaje, porque para nosotros es súper importante apoyar también el medio ambiente, como se les mencionó en el segundo eje de trabajo. Y también es una parte esencial que de pronto ustedes no ven, y es el tema de la, perdón que me fui adelantando, sí, el tema del aceite usado. Yo me imagino que ustedes saben, se podrán imaginar que todas nuestras papas pues se fritan, ¿cierto? Y se fritan en aceite. Entonces, ¿qué hacemos con ese aceite? Lo recogemos, lo utilizamos y así de esta manera lo podemos utilizar en biodiesel. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, no solamente hemos tenido algunos aprendizajes durante los últimos 44 años, sino además tenemos tres ejes en los cuales hemos venido trabajando de una manera importante, desde la sostenibilidad del negocio, como la sostenibilidad de la gente, la sostenibilidad del medio ambiente y, por supuesto, la sostenibilidad empresarial. Dentro de las cosas que yo también quería comentarles, que ya digamos que no están dentro de esta presentación, pero creo que sí es una oportunidad, gracias al gran título que tiene esta conferencia, es todo el tema del liderazgo. ¿Y por qué? Porque es que el liderazgo no viene solamente desde el inicio de una compañía, sino lo que la va manteniendo, ¿cierto? Que algunos de ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que vivimos en la pandemia. La pandemia fue hace solamente 3 años, ¿verdad? En donde a algunos nos tocó de una manera y a otros lo vivimos de otra. Y yo quería aprovechar esta oportunidad y contarles un poquito de cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos durante este momento tan crucial. Algunos nos tocó simplemente irnos a encerrar y muchos de ustedes que estaban, todos ustedes estaban, me imagino que estaban estudiando aquí o estudiando en el colegio, ¿verdad? Y se vieron obligados a irse a la parte virtual y así los profesores, que uno decía, entre los profesores y los alumnos como que no sabíamos cómo hacer esa evolución, ¿cierto? Nosotros del área empresarial tuvimos que enfocarnos en cómo lograr sacar nuestras compañías adelante, porque simplemente apagar la economía, pues nosotros teníamos que hacer procesos, ¿no? Y tenemos que lograr que las compañías siguieran funcionando. Y cuando uno lo ve de manera temporal, dice, bueno, un par de semanitas que nos encierren, que fue lo que nos pasó a todos en su momento, pues eso no puede ser tan grave. Pero cuando nos fuimos dando cuenta y nos dimos dando cuenta que estábamos cada vez más tiempo encerrados, ahí es donde empezaron como decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos hacer para que todo esto funcione? Y yo me quiero ir sobre todo al tema agrícola y de cultivos, que es donde les estaba contando el tema de la papa, y es que cuando nosotros apagamos por un momento la economía, pues estos cultivos, pues obviamente ellos seguían creciendo, ¿no? Las papas, las lechugas, los tomates, uno no le puede decir, espéreme 15 minutos, 15 días que ya vengo por ustedes. Obviamente hay una afectación muy grande y por supuesto la economía que venía organizándose de ahí para atrás y en empresas como Cubano, pues estábamos siendo bastante afectados en cómo lograr modelar ese flujo normal de los negocios. Entonces ahí, ¿qué empezamos a buscar? Porque realmente hay muchos de ustedes que seguramente nos van a decir, pero los domicilios, ¿no? Todo el mundo pedía todo a domicilio y todos crecimos una cantidad de domicilios, pero la realidad es que los domicilios, si bien es cierto, era un ingreso pues, importante, o por lo menos era un ingreso que muchas compañías tenían cero ingreso, nosotros por lo menos teníamos un poquito, no compensaba la cantidad de costos fijos que nosotros teníamos. Entonces, claro, nos vimos en ese tema, ampliamos, pero también nos vimos obligados a cerrar. Nosotros en esa época teníamos 244 puntos de venta, y si ustedes se acuerdan del número que yo les di ahorita, tenemos 218. Sí nos vimos obligados a cerrar algunos de los puntos de venta que teníamos ahí. Pero lo que más nos enseñó durante esa época de la pandemia fue realmente este trabajo en equipo que empezamos a generar. Y no solamente en cabeza mía, sino mi equipo de trabajo y afortunadamente los franquiciados. Cuando ustedes se dan cuenta de todo lo que tenemos ahí alrededor, son más de 120 personas, cabezas pensando en cómo lograr que el negocio siga evolucionando. Y ahí fue donde empezamos a hacer actividades. Nosotros con los franquiciados, por ejemplo, no, yo me reúno, hoy en día me reúno con ellos una vez al mes, todo virtual. Aprendimos que la virtualidad funciona perfectamente para eso. Antes de la pandemia yo los veía a ellos una vez al año en una convención que les hacía. Entonces aprendimos a que la comunicación entre más fluida, más ayuda. Y ellos también me ayudaban con ideas. Me decían yo les conté ahorita de los bols, que es un tema de innovación, pero antes de los bols, en algún momento me dijeron, Pilar, ¿por qué no hacemos unos burritos? ¿Alguien ha comido burritos en cubano? Por aquí. Pero tengo que aceptarles una cosa, no nos fue tan bien.
Por eso ustedes pueden ir hoy en día y pueden decir, ah, yo quiero un burrito, se los venden, pero si van a ver una carta, no existe. Porque lo intentamos, salimos con los burritos, los sacamos, le hicimos publicidad, pero también uno de vez en cuando también se equivoca. Y yo en ese momento tengo que aceptarles que ahí lo intentamos, lo probamos, pero también nos equivocamos, no nos fue bien. Entonces me tocó decir, ay, perdón, bájelo. Y bueno, también se vale. ¿Y qué es lo importante de eso cuando uno va manejado, va atado a tanta gente y con tanta responsabilidad? Y es también aceptar ese tipo de situaciones, no esconderlas, sino simplemente decir, mire, ¿sabe qué? Esto no me funcionó por A, B, C, D, y ahora viene el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Los cubols que estaban por ahí en una imagen. Y esos cubols han sido súper exitosos, buenísimos. Se los recomiendo, están ricos. Además, los que me dicen a veces, no, es que yo quedo con hambre, pónganle una adición de otra proteína y les queda espectacular y no van a quedar nada. Entonces, todo esto viene alineado a que esto fuera un trabajo del día a día en equipo que nos ayudaron a través de los franquiciados, mi equipo de trabajo, muchísima comunicación y aceptar que de vez en cuando también nos equivocamos. Procuramos no equivocarnos tanto porque si se equivoca uno en la primera, en la segunda, en la tercera, pues de pronto termina uno quebrando una compañía y pues esa no es la idea, ¿verdad? Pero sí hay que indagar mucho y hay que investigar. Entonces, pues de todo esto que les estaba contando en este instante, somos cada día más conscientes del propósito que tenemos como empresa. Somos cada día más conscientes del impacto que tenemos como empresa, tanto a nivel social como a nivel económico y como a nivel del medio ambiente. Y por eso seguiremos trabajando para que nuestro impacto cada día sea mucho más positivo. Entonces, esta era la historia que yo les quería contar de Cubano, algunos aprendizajes que hemos tenido durante los últimos 44 años. Seguramente seguiremos aprendiendo. Yo espero que esta marca siga por muchos años más. Ojalá yo en la cabeza de ella durante otros tantos y que cada uno de ustedes, cada vez que vean un cubano, se acuerden de esta conversación y digan, ah, qué linda historia, y sobre todo se vayan convencidos de que esa no es una historia lejana, es una historia que ojalá muchos de ustedes repliquen, con trabajo fuerte, con trabajo, obviamente, mucho trabajo, para decirles no solamente un tema de trabajo, pero sobre todo con pasión. Yo sí les recomiendo que sean muy apasionados por lo que quieran hacer, con sándwiches, con tecnología, con lo que quieran, pero seguramente esta historia y ojalá les deje ese input para que se den cuenta que ustedes también pueden ser capaces y ojalá en muchos años más, alguien, no yo, porque seguramente en 44 años no podré ni yo a visitarlos, pero alguien de mi familia si venga aquí y diga, ah, allá también hubo historia tan linda como la de Cubano. Muchas gracias. Si tienen preguntas, aquí abro preguntas para los que quieran. Yo sé que por allá había como 72 preguntas, que no sé si alcance a contestarlas todas, pero haré mi mayor esfuerzo. Sí, María del Pilar, muchas gracias a ti. Realmente el mensaje queda clarísimo frente a expectativas y demás, el esfuerzo, como dice, la responsabilidad social, el tema de los talentos, el tema cómo hacemos ese team, ¿no? En las compañías. Y bueno, vamos a dar ese espacio que es importante frente a las preguntas. Nos encantaría por lo menos pues aquí como 3 personas que quieran preguntar en vivo y en directo y pues tendremos en cuenta lógicamente los que tenemos aquí apuntaditos. ¿Alguien que hace la manito? Por allá tenemos una manito alzada. Bueno, muy buenos días o tardes. ¿Qué hora es? Días. Buenos días. Muchas gracias a María del Pilar, profe, y a la conferencista también, María del Pilar, las tocayas. Muy interesante la conferencia y sobre todo por ser una de las franquicias icónicas, ¿no? De Cali y del Valle del Cauca. Bueno, mi pregunta va dirigida, yo soy docente de comunicación y va dirigida precisamente a ese aspecto. Usted nos comentaba que con la situación de crisis social que se generó a partir de la pandemia, se vieron obligados a cerrar varios puntos de venta y eso implica que lógicamente varios colaboradores franquiciados tuvieron que retirarse. ¿Cómo fue ese proceso comunicacional para informar a estas personas que de un momento a otro ese proyecto de vida se venía abajo? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, mira, yo tengo la fortuna de que a pesar de que cerramos algunos puntos de venta, mis franquiciados se mantuvieron.
es decir, ninguno de mis franquiciados cerró totalmente su negocio. Entonces, algunos de los franquiciados, la mayoría de mis franquiciados no solamente tienen un punto de venta, sino tienen 2 o 3 o varios. Entonces, en ese proceso, afortunadamente, no, ninguno de ellos se me fue. Es más, incrementé la cantidad de franquiciados, porque también tuvimos la posibilidad de vender puntos de venta dentro de nuevos franquiciados. En el tema de talento humano, la gente que estaba trabajando con nosotros, la mayoría de ellos fueron absorbidos por los mismos franquiciados a trabajar en otros puntos de venta. Digamos, yo no tengo en este momento la cantidad de personas que de pronto salieron, pero en esa rotación que hubo, pues muchas personas también por sus propios medios decidieron no volver a trabajar o también se quisieron ir de otras ciudades. Entonces, digamos que esa misma rotación me permitió a mí organizar la gente internamente y no tuvimos que despedir personas nosotros directamente. Entonces, eso es una gran ventaja para nosotros y eso lo hace precisamente el hecho de que estamos franquiciados. En las compañías corporativas eso no fue tan sencillo. Entonces, nosotros no tuvimos que vernos en esa dificultad. Cerramos algunos puntos de venta, la mayoría de esos eran problemas también rentables, entonces simplemente reacomodamos. Entonces, no nos dimos afortunadamente con esas malas, difíciles decisiones. Gracias, profe Jenny. Adelante. ¿Quién más? Profesor Eduardo. Gracias. Bueno, muy buena la charla y la felicito. Sin embargo, hay un tema que me gustaría que ampliara, es el tema de los retos que significa la gestión internacional, porque no solamente estamos en Cali, en Colombia, sino que estamos en otros países. Entonces, quisiera que nos hablara de esos retos que significa para una compañía caleña, ¿cierto? Ese desarrollo a nivel internacional y las implicaciones en el liderazgo y otras cuestiones. Muchas gracias por la pregunta, bastante amplia, pero voy a tratar de resumirla en una manera pues, bastante sencilla, si pudiera decirlo así. Obviamente el tema internacional es difícil, tiene varias dificultades primero porque obviamente el consumidor internacional no tiene los mismos gustos de nosotros los consumidores colombianos y especialmente pues los caleños. Adicional a eso, pues las culturas organizacionales son bastante diferentes. Nosotros teníamos, hace 5 años teníamos 3 puntos de venta en Miami, hoy en día solamente tenemos uno. Eso, digamos que nos dificultó el tema de la expansión de Estados Unidos. En su momento tuvimos que tomar la decisión de cerrarlos por temas, normalmente es de negociación de las rentas, que son bastante grandes, normalmente en Estados Unidos. Tener un local rentado es bastante costoso. ¿Y cómo hemos logrado hoy en día mantener el punto de venta que estamos actualmente? Tenemos un franquiciado viviendo en Miami, entonces esta persona es caleña, también es parte de la familia, entonces ella conoce todas las culturas, conoce la cultura caleña, conoce la cultura cubana y conoce, por supuesto, ella ya lleva viviendo varios años en Estados Unidos y eso nos ha permitido lograr tener como las 3 aristas. Seguimos con bastantes retos, de pronto dentro de unas semanas ustedes van a poder estar oyendo en las noticias que vamos a hacer un relanzamiento del área internacional, inclusive uno de los retos que tuvimos y que ya estamos solucionando es que el nombre cubano aquí funciona perfectamente porque lo conocemos hace 44 años, pero cubano en Miami no funciona muy bien. No funciona porque la gente lo ve pues como un tipo de restaurante muy diferente, tiene una expectativa de comida bastante diferente y tenemos un tema, obviamente, de cultura bastante. La gente no entiende por qué cubano es colombiano. Así como en sencilla, en 2 preguntas les puedo contar. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer un relanzamiento, cambiamos el nombre y vamos a hacer un relanzamiento de la marca en Estados Unidos. No les puedo contar todavía mucho porque estoy en ese proceso, pero en aproximadamente 3 semanas, 4 semanas van a estar oyendo de esto que estamos planeando. Y con eso estamos tratando de relanzar todo el proceso internacional. Panamá se va a mantener como lo tenemos. Hoy en día en Panamá tenemos 3 puntos de venta. Panamá pues es una cultura un poquito más cercana a la colombiana, entonces en ese proceso vamos yendo, pero es un reto bastante grande. Gracias, María del Pilar. ¿Alguien que esté conectado vía webes tiene alguna pregunta, por favor? Bien, no han alzado la manito por ahora. Bien, ¿alguien, Julio? ¿Quién? Adelante, los escuchamos. Gracias.
felicitar a María del Pilar por la conferencia, a la profesora María del Pilar por la coordinación de la conferencia también. Una pregunta, ¿sí se me escucha bien? Sí, señor. Sí. No, precisamente iba con el nombre del negocio. Resulta que, claro, en Cuba, en Colombia, pues llama la atención esto de cubano, ¿no? Pero allá en Estados Unidos, toda la colonia cubana, ¿cómo va a relacionar el nombre con esta marca y con su cultura, ¿no? Eh, el origen fue, el origen fue que lo compró a una persona que era natural de Cuba, origen cubano, y cómo han interpretado ese nombre de cubano allá en Miami, por ejemplo. Sí, señor. El origen Gracias. viene de un cubano de Cuba. Él era el dueño de este pequeño lugar el centro, en Cali, aquí en la calle Sexta, y ellos se lo compraron a ellos. Ellos, los dos socios actuales, se lo compraron a este señor cubano. Y como le mencionaba anteriormente al otro profe que me estaba contando allá atrás, pues parte del reto que hemos tenido en tema de Miami especialmente es que la gente no hila muy bien cubano con lo que nosotros vendemos y con la cultura cubana. Entonces nosotros hicimos un estudio hace aproximadamente 4 años, digamos el proyecto era hacer todo este cambio justo cuando llegamos a la pandemia, entonces digamos que lo paramos un poquito por temas obviamente de todo lo que veníamos viviendo y ya lo tenemos organizado y lo vamos a relanzar. Yo esperaría que en 2 o 3 semanas. En ese momento el punto de venta está en remodelación, o sea que ya casi sale, ya casi sale. Muchas gracias. La profesora Ana Judith también tiene otra pregunta. Adelante, profesora. Sí, bueno, muy buenos días y por supuesto felicitaciones a todo el equipo de trabajo que ha logrado esta pertinente participación y bienvenida a la marca Que Cubano la Autónoma. Pero en mi caso, mi inquietud está centrada en conocimiento, digamos, de la selección continua de los jóvenes para permanecer en un trabajo estable. Quisiera saber si Que Cubano ha considerado alguna estrategia que contribuya a la perdurabilidad de los jóvenes, porque evidentemente se evidencia que su población laboral es joven, para que no haya esta rotación tan frecuente y que realmente garantice la estabilidad de los que están. Muchas gracias. Gracias, Ana Judith. Bueno, digamos que, como les venía contando, evidentemente el tema de la rotación de personal es un reto grande que tenemos todos. Desde el año pasado que lo venimos viviendo, nuestro eje inicial para este año de trabajo es enfocarnos mucho en el tema de talento humano. Cuando yo me digo enfocarnos es que no quiere decir que los años pasados no fueran importantes. Por supuesto que nosotros somos conscientes que trabajamos con personas, pero digamos que los años anteriores nos habíamos dedicado al tema de la operación, al tema de los procesos, estandarización de procesos como lo mencioné anteriormente. Y claro, en la medida que íbamos trabajando, pues obviamente eso también iba impulsando a la gente. Con todo este reto que menciona la profesora, por supuesto, nosotros también nos vemos afectados en dos partes. Una parte, obviamente, la parte administrativa, que es la que trabaja el día a día conmigo, y otra en la parte de los puntos de venta. Entonces, ¿cómo nos estamos enfocando? Es un trabajo que es de tiempo. Este año yo decidí con mi equipo de trabajo crear un área de formación y desarrollo, que si bien es cierto, antes existía el área de desarrollo, de formación y desarrollo, existía en la compañía, pero no era independiente. Entonces yo decidí crearla como una nueva área para fortalecerla y hacer que sea cada vez más importante para las personas el conocimiento y entenderlos en el día a día. Porque parte de lo que está pasando hoy en día y nos pasa pues a todas las compañías es como entender qué es lo que las personas como ustedes, los muchachos que están aquí quieren, ¿cierto? Si bien es cierto no nos podemos adaptar al 100%, entendiendo sus necesidades sí vamos a poder hacer algunos cambios internos para poder trabajar con ustedes y enamorarnos. Y una de las políticas que queremos nosotros es que ojalá de 3 a 5 años seamos una de las marcas donde la gente quiera trabajar. Ese es un proceso, uno dice 3, 5 años, pues ojalá lo pudiera hacer más rápido, pero ese es de los que más se demoran. Y de manera interna, en la parte administrativa, pues digamos, es
yo pudiera decir que es un poco, entre comillas, más fácil, porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos trabajo semipresencial. Yo no volvía a las oficinas al 100%. Y a veces la gente me pregunta, pero Pilar, ¿y cuándo vas a volver a la oficina? Yo digo, no, yo nunca. Pues sí, nosotros vamos 2 días a la semana, a veces vamos 3, pero esa teoría de que volvamos todos los días, en el caso administrativo, por supuesto lo puedo hacer. En el caso operativo, pues desafortunadamente yo no tengo cómo hacer sándwiches desde Zoom. Entonces, pero sí, en la parte operativa, yo sí que puedo hacer, pues de pronto hacer unas jornadas laborales un poco más cortas, darles espacio a los jóvenes que quieren ir a jugar fútbol, pues darles espacio para que puedan ir a jugar fútbol o que quieren jugar básquet, etcétera, etcétera. Y es donde obviamente el proceso es un poco más largo y dispendioso porque ahí tenemos que ser mucho más creativos de lo que tenemos que ser en la parte del día a día de producto. Bien, no nos queda tiempo para una última pregunta. No sé si aquí en la sala alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Primero agradecerle a la Universidad Autónoma, pues la verdad es que soy visitante, vengo del municipio de Yumbo, mi nombre es Nilson Nieto, y bueno, creo que le escribí a la profe de una manera muy concisa para poder estar acá. La verdad es que me gusta mucho encontrar las historias de las organizaciones porque eso también es parte fundamental. Yo actualmente soy profesional de administración de empresas y tengo un emprendimiento que a propósito te iba a traer un producto, pero no fue posible porque no pudimos anoche hacerlo. Tengo un emprendimiento de arroz con leche y asociaba la idea de cubano porque pues desde que tengo como ese uso de razón siempre uno tiene esa palabra allí, tiene esa identificación también con la marca y eso que están haciendo acá pues me parece muy interesante porque aparte de uno escuchar la historia pues uno se identifica más que todo es con ese liderazgo y con ese propósito que ha tenido la marca también, porque muchas veces a veces uno no compra, por así decirlo, el producto, aparte de la calidad y el servicio, pero uno también compra historia, ¿sí? Y en estos días me atreví a hacer dentro de mi Instagram de la marca, contar la historia. Y fue algo que miraba, porque pues esa marca la inicia mi madre, pero la pregunta va más un poco al enfoque es, ¿cuál es el reto que tiene don Pablo y don Mario y usted en cabeza para que esta marca siga generando esa cultura que tienen hoy y poder que esto llegue y se expanda mucho más como lo que se tiene hoy, a pesar, teniendo en cuenta, perdón, de esa competencia que hoy se genera y esos también titanes que vienen desde la parte exterior acá, marcas que se posicionan también muy fuerte y que de una u otra manera eso resta, por así decirlo, porque hoy normalmente la gente mira también mucho el tema de precio, poco también, digámoslo así, personas del común, poco en el tema de la calidad. Y eso que estás mostrando hoy es muy importante porque lo hace pensar a uno que estamos comprando una historia, ustedes están muy pendientes con el tema de la calidad del servicio y eso se nota. Sí, eso se nota. Yo he escrito, por ejemplo, a veces sugerencias en la página de Cubano porque me gusta mucho y las he puesto como que, mira, observen esto, pendiente con esto, la atención hoy, ¿sí? Y me han respondido de una manera muy acertada y le han hecho un seguimiento también a esa sugerencia que se le ha hecho. Entonces, ¿cuál es el reto que ustedes tienen hoy, desde Pablo, Mario y usted, para poder siguiendo posicionarse y que sea una de las marcas número uno y poder, ¿por qué no, poder también llegar a la línea de lo que es Frisbee, lo que mencionaste? Y pues porque pues uno ve que Frisbee, si ustedes ven en una plazoleta, uno entra y Frisbee tiene una fila y los otros negocios uno dice, bueno, ¿y qué tiene Frisbee? ¿Cómo que hace Frisbee? Entonces es como esa pregunta que te quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por visitarnos desde Jumbo. Es un paseo. Bueno, obviamente hay varios retos. El primero, obviamente, yo sí insisto en mantener la calidad y el producto, porque creo que en la medida que uno mantenga la calidad del producto, el consumidor va a estar dispuesto a seguirlo. Digamos que en el futuro, un poquito más a mediano y largo plazo, es mantener la cultura organizacional.
porque con esa rotación que estábamos hablando anteriormente, pues mantener esa cultura no es tan sencillo. Y yo sí creo y estoy convencida de que cuando la gente entra a un cubano, la gente siente la cultura que nosotros llevamos por dentro. Entonces, esos son como los dos grandes que yo diría, y en donde nosotros estamos enfocados. Producto, por supuesto, y en la atención y el tema cultural, de la cultura organizacional, esto también es lo que estabas mencionando tú, y es ese contacto constante con el consumidor. A pesar de que pues ya somos grandes, tenemos muchos seguidores, entonces esto no es sencillo, pero hacemos un gran esfuerzo por mantenernos comunicados y que la gente y el consumidor no vea que nosotros simplemente no estamos presentes, sino que estamos a su lado. Bueno, pues aquí vamos cerrando este espacio. Al decano Jairo Alexander, gracias por estas iniciativas en la facultad, de verdad que las valoramos muchísimo. María del Pilar, Caterine, a todos los profesores de la facultad de la universidad y ustedes, lógicamente, damas y queridos estudiantes, por estar aquí presentes y ver ese espacio como algo que permite actualizar sus competencias, sus conocimientos y que generamos comunidad de aprendizaje estando en esos espacios y conociendo el mundo exterior, ¿vale? María del Pilar, mil gracias nuevamente por estar aquí y aquí siempre serás bienvenida. Mil gracias. Muchas gracias. A todos los que vinieron y muchas gracias por la invitación. Gracias.